Gracias, Brian, por esta información tan importante que nos acabas de dar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la búsqueda de la identidad de un adolescente. Pero les voy a recordar un poquito sobre la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, define la adolescencia como el periodo vital que va desde los 10 años hasta los 19. En este se van a originar una serie de cambios tanto biológicos como psicológicos y van a culminar el paso de la niñez a la etapa adulta. Es decir, se trata de una etapa de transición en donde el individuo ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. La adolescencia se caracteriza por ser un periodo reservado a la reflexión sobre uno mismo. El adolescente se va a preguntar quién es y lo que puede llegar a ser en la vida. Sin duda, la búsqueda de la identidad en la adolescencia es una de las tareas más importantes que tenemos en el ciclo vital y es la principal durante este periodo en concreto. Hablando un poquito sobre la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, hablamos sobre la personalidad se iba a desarrollar en estas etapas. La adolescencia conforma a una búsqueda de identidad. Erikson llamó a esta etapa búsqueda de la identidad contra dispersión del rol y coincide con la crisis de la adolescencia. La tarea principal de la adolescencia consiste en que el adolescente adquiera un compromiso de identidad del yo y en consecuencia un aumento de confianza en su autoconcepto. El adolescente necesita conformar que la manera de verse a sí mismo tenga que ver con el pasado y que además encaje con la percepción que tienen los demás de él. Sin embargo, si el adolescente no logra esto, puede encontrarse a otro lado de la balanza y sufrir dispersión del rol. Así como decía Erikson, durante la adolescencia, esta lucha interna de no saber realmente quiénes somos y de no saber si lo que nosotros creemos que somos encaja con la opinión de los otros. Esto puede originar severos trastornos de ansiedad. Van a existir diferentes factores que van a influir en nuestra búsqueda de identidad en la adolescencia. Y esto tiene que ver con el desarrollo cognitivo alcanzado por el adolescente, los estilos educativos parentales y el contexto sociocultural principalmente. Se puede afirmar que la meta más importante de la adolescencia es el desarrollo o una construcción de su identidad. Todo adolescente necesita saber quién es, pues necesita sentirse respetado y amado como todo ser humano. Y para esto necesita saber quién es. El niño se identifica a través de sus padres o los adultos de su entorno, pero el adolescente necesita desarrollar su propia identidad y ser ellos mismos. Como les comentaba, Erikson es uno de los autores que más ha escrito sobre el desarrollo de la identidad desde la infancia hasta la vejez, con énfasis en especial en la adolescencia. A lo largo de los estadios del ciclo vital aborda diferentes aspectos, siendo el más importante las crisis psicosociales, el radio de las relaciones significativas y las fuerzas básicas. Según Erikson, el desarrollo humano solo puede entenderse como el contexto de la sociedad a la cual uno pertenece. Cada uno de los 8 etapas del desarrollo implica una dificultad o crisis emocional con 2 posibles soluciones. Favorable contra desfavorable, siempre avanzando etapa por etapa sin poder saltarse ninguna. Las 5 primeras etapas corresponden a la infancia y la adolescencia. Son varios factores los que influyen en el desarrollo psicosocial. Dimensión comunitaria, dinámica del conflicto, periodo evolutivo personal, modelos recibidos, aspectos psicohistóricos. En ocasiones, algunos jóvenes o en algunos periodos de la historia, la crisis del adolescente es escasamente percibida, sin ningún ruido, pero en otras ocasiones es muy marcada y claramente señalada como un periodo crítico o como una especie de segundo nacimiento. La formación de la identidad puede poseer algún aspecto negativo que en ocasiones puede permanecer a lo largo de la vida como un aspecto rebelde de la identidad total. Lo deseable es que la identidad negativa no se vuelva dominante,
La identidad negativa es la suma de todas aquellas identificaciones y fragmentos de identidad que el sujeto tuvo que interiorizar como indeseables. La adolescencia corresponde al estadio quinto del ciclo vital según Erikson. Cuando la crisis psicosocial es la identidad, que estamos hablando de una resolución favorable, en contraposición a confusión de roles o de identidad, que es la resolución desfavorable, la fuerza básica es la fidelidad y las relaciones significativas serán los pares y modelos de liderazgo. Para llegar a la crisis psicosocial de la identidad de la adolescencia hay que haber superado 4 etapas previas, siendo lo ideal que haya sido de forma favorable. Por tanto, en el estadio denominado infancia, es haber logrado confianza en la niñez temprana, autonomía en la edad del juego, iniciativa y en la edad escolar, laboriosidad y competencia. También en esta parte tenemos al psicólogo James Garcia, que nos habla sobre la teoría de los estados de la identidad y definió 4 niveles en la conformación de la identidad de acuerdo a la presencia o a la ausencia de una crisis. Esos puntos son: logro de identidad, que a pesar de las crisis que ha sufrido para encontrar su identidad, finalmente expresa un conocimiento y un compromiso con las decisiones que ha tomado, confirmando dicha identidad. Exclusión. Se compromete con su identidad personal, pero ha sufrido dificultades, es decir, las crisis antes mencionadas, ya que ha construido dicha identidad a través de las elecciones de los demás. Confusión de identidad. No se produce un compromiso, es decir, el adolescente no encuentra ni acepta una identidad y no se propone metas, por lo que tampoco hay crisis. En esta búsqueda de identidad del adolescente vamos a tener una jerarquización de valores, la cual hablamos sobre cualidades del valor, realidad personal y selección subjetiva. El adolescente va a decidir qué valores va a tener y qué valores no va a tener. Tenemos valores universales, personales, familiares, económicos, religiosos, laborales, morales, éticos, psicológicos, biológicos y estéticos. Y solamente el 70% de los adolescentes que hay actualmente en la población del país adquieren la mayoría, o si no es que todos, los valores. Comprendemos también una identidad sexual durante esta búsqueda, la cual va a ser la percepción y manifestación personal de un propio género. Es decir, cómo se va a identificar a alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede fluir entre lo masculino o lo femenino. No existe una norma absoluta que lo defina. Como les mencioné, en la búsqueda de la identidad vamos a tener también una búsqueda de identidad sexual. En la mayoría de personas, la identidad sexual concuerda con el sexo anatómico de nacimiento, con el rol sexual. Por ejemplo, en el caso de un hombre que se percibe a sí mismo como varón y que actúa en público como tal. La identidad sexual se va a establecer en los primeros años de vida. Durante la infancia, los niños varones se dan cuenta de que son niños y de que las niñas son niñas. En ocasiones, durante la edad infantil, se prefieren actividades consideradas por una gran parte de la sociedad como más apropiadas para el otro sexo. Por ejemplo, a las niñas que les gusta jugar fútbol o practicar lucha, o a los niños varones que se les puede jugar con muñecas o preferir jugar a cocinar en lugar de preferir los deportes. Generalmente, esta conducta forma parte del desarrollo normal. No significa que los niños y niñas tengan un problema de identidad de género, siempre que se identifiquen a sí mismos y se sientan cómodos con su sexo de nacimiento. La mayor parte de los niños que prefieren actividades consideradas más apropiadas para niños no tienen un problema de identidad sexual al llegar a la edad adulta. Sin embargo, muchos de los que prefieren estas actividades tienen más probabilidades de ser homosexuales o bisexuales como adultos. A veces la persona siente que su identidad sexual o su sexo anatómico no coinciden.
A veces, este sentimiento de disparidad provoca una angustia considerable hacia su capacidad de poder desenvolverse socialmente. En estos casos, existe una enfermedad que se le denomina disforia de género. Las personas con disforia de género deben de ser valoradas por un profesional de la salud. Esto principalmente lo vemos día con día, que hay personas que no aceptan la identidad sexual de otra persona y que lo único que hacen es realizar comentarios que afectan sentimentalmente a la otra persona. Según Erikson, la moratoria psicosocial es el periodo de libertad que proporciona la adolescencia, les permite a los jóvenes buscar compromisos en los que pueden ser fieles. Los adolescentes que resuelven la crisis de identidad de manera satisfactoria desarrollan la virtud de la fidelidad, lealtad sostenida, esperanza a una sensación de permanecer a una persona amada, a los amigos y compañeros. La fidelidad también puede significar una identificación con un conjunto de valores, una ideología, una religión o, por ejemplo, un movimiento político o un interés creativo. Erikson consideraba que el peligro principal de esta etapa es la confusión de identidad o rol, que puede demorar enormemente la llegada de la adultez psicológica. Erikson decía que un hombre no es capaz de la verdadera intimidad hasta que después que adquiere una identidad estable. Al igual que decía que las mujeres, a diferencia de los hombres, desarrollan su identidad por medio de la intimidad, no antes de la misma. Como conclusión podemos tener que un aspecto esencial en la búsqueda de identidad es la necesidad de sostener su derecho a la independencia del control paterno, y un campo importante para esa búsqueda es el grupo de iguales o intervención del profesional. Brian y yo les damos muchas gracias por habernos escuchado y que tengan un excelente día.